Arranca la unidad número 2, donde vamos a desarrollar todo lo que tenga que ver con el desarrollo humano, valga la redundancia. Cuando me refiero al desarrollo humano, me refiero al proceso evolutivo y a los cambios que se van generando en el ser humano desde la concepción, es decir, desde la unión del espermatozoide con el óvulo hasta la senectud, es decir, la tercera edad o los últimos años de vida considerando en el periodo evolutivo. Y durante todo este periodo se van generando diferentes tipos de cambios. Y vamos a ir tocando las dimensiones, los cambios dimensionales que se van generando a lo largo de todo este periodo. Y cuando me refiero a dimensiones, me refiero a los cambios físicos, a los cambios cognitivos, a los cambios afectivos, sociales, entre otros, de tal manera que puedan tener ya una noción, una idea de qué consta la unidad número 2. Y para poder iniciar esto, evidentemente vamos a arrancar por la primera etapa o el inicio, más que nada, del desarrollo humano que, como ustedes les acabé de mencionar, es en el periodo prenatal. De entrada ya vamos a conocer este término y prestarle mucha atención a esta terminología. Natal viene de nacimiento, pre antes de nacer. Y el periodo prenatal, es decir, sería el periodo de embarazo, ¿verdad? Consta de 3 etapas que tienen que manejar, 3 etapas muy importantes, y cuando digo que son muy importantes me refiero a, bueno, en primer lugar, la importancia del conocimiento de estas etapas, y en segundo lugar, porque son temas muy frecuentes en los exámenes de ingreso, suelen salir con mucha frecuencia, entonces de ahí también su importancia. Entonces el periodo prenatal refiere a las etapas del embarazo, y las etapas del embarazo se puede clasificar en 3. La primera etapa del embarazo es la etapa germinal, como ustedes pueden ver acá, y la etapa germinal inicia desde el momento que se produce la fecundación. Cuando hablamos de fecundación, nos referimos a el momento en el cual el espermatozoide se fusiona o ingresa dentro del óvulo materno, y en ese momento entonces se habla del inicio de la etapa germinal. Aproximadamente dura 2 semanas, ¿sí? ¿Y qué es lo que ocurre en este proceso? Bueno, en primer lugar, el inicio del embarazo, ¿verdad? Que les acabo de mencionar, la fecundación. La fecundación se produce en las trompas de falopio. Una vez que el espermatozoide ingresa al óvulo, ya empezamos a hablar eh, una, de la etapa germinal, bien digo, ¿verdad? Y el cigoto, que es la unión de ambos, empieza a descender desde las trompas de falopio hasta llegar al útero y logra implantarse por la pared del útero, ¿sí? Al momento que logra implantarse por la pared del útero, decimos que finaliza la etapa germinal y pasamos a la etapa embrionaria, ¿ok? En muchas ocasiones, esta implantación del cigoto a la pared del útero no se logra con éxito y se produce lo que se conoce como el aborto espontáneo, ¿sí? Pero que vamos a tocar con mayor profundidad dentro de un rato. Una vez que se produce esta implantación, o sea, la primera etapa, el objetivo principal de la primera etapa es que se pueda concretar el periodo que se pueda concretar la fecundación, por así decirlo. ¿Por qué? Porque no solamente es importante que se unifiquen la célula materna y paterna, sino que además también que se posicione de la manera ideal en el lugar correcto. Una vez ocurrido esto, entonces ya empezamos a hablar de la etapa embrionaria, que se da aproximadamente hasta el tercer mes. Quiero que presten mucha atención con lo que les voy a ir comentando a continuación, porque en la etapa embrionaria ocurren muchos fenómenos de gran importancia que tienen que tener en consideración. En primer lugar, aproximadamente dura hasta el tercer mes y se considera este el periodo crítico, ¿sí? Es decir, el periodo más delicado del embarazo por varias razones. Como en este periodo se empieza a desarrollar en el ser humano
aquellos órganos y aquellos aparatos que son encargados de que aquellos órganos y aparatos vitales, esa es la palabra correcta, vitales, es decir, necesarios para poder vivir. Y es muy importante que entiendan esto para que les sea más fácil después identificar por qué decimos que son vitales. Obviamente, necesarios para vivir, pero ¿qué hace, qué determina que una cosa sea necesaria para vivir, o es decir, vital, y otra cosa no? Por ejemplo, un brazo no es necesario para poder vivir, una pierna no es necesario para poder vivir, un ojo no es necesario para poder vivir. Pero sin embargo, el corazón sí es necesario para poder vivir, el sistema nervioso central, que es SNC, lo que leen acá, también es necesario para poder vivir. Y los aparatos, como por ejemplo el aparato digestivo, evidentemente es necesario para vivir, el aparato respiratorio es necesario para vivir. Y todas esas funciones que son vitales, es decir, necesarias para vivir, se van desarrollando en los primeros 3 meses de vida, es decir, en la etapa embrionaria posterior a la implantación del cigoto al útero. Y de ahí que se le denomina el periodo crítico. ¿Por qué? Porque si la madre llegase a contraer alguna enfermedad y esta enfermedad llega al embrión, podría generar alteraciones en ese proceso de desarrollo de estos órganos vitales y esto, en primer lugar, no podría ser reversible, esa es la palabra, no sería reversible. Y en segundo lugar, tal vez, como el desarrollo no se produce en su forma normal, entonces no sea lo suficientemente desarrollado y el embrión muera o viva, pero al poco tiempo termine muriendo justamente porque sus órganos vitales no están lo suficientemente desarrollados. De ahí la importancia de este periodo y por eso que llama periodo crítico. No solamente poder contraer enfermedades, sino también el consumo de ciertas sustancias en este momento podría llegar a ser mucho más nocivo que en otras, como por ejemplo el consumo de alcohol. El consumo de alcohol, más adelante vamos a dar con mayor detenimiento, podría generar el síndrome del alcoholismo fetal, por ejemplo, que es una alteración neurológica y hagan la relación. El sistema nervioso central está en pleno proceso de desarrollo. El alcohol de por sí ya genera daños en el sistema nervioso central, es decir, genera alteraciones. Es una sustancia dañina para el ser humano. Y para poder entender eso, fíjense nomás cómo les ha afectado alguna vez haber consumido alcohol. Mientras más alcohol consumen, más funciones se ven alteradas. Por ejemplo, se marean, no ven bien, su cuerpo les cuesta un poco más equilibrar, les cuesta inclusive hablar. Eso todo es producto de una intoxicación a causa del alcohol. Imagínense cuán potenciado estaría esto, por ejemplo, en un embrión que está recién empezando a desarrollar el sistema nervioso central. Evidentemente va a ser mucho más potenciado. Y acá hago nuevamente énfasis porque se suele preguntar, por ejemplo, en el examen, ¿en qué periodo se produce el corazón? ¿En qué periodo se desarrolla el cerebro? ¿En qué periodo se desarrolla los pulmones? Y ustedes ya saben, si bien no dice aparato respiratorio, aparato digestivo, pero menciona ciertos órganos que están relacionados con estos aparatos, entonces sepan ustedes ya que si es algo vital, debe ser en los primeros 3 meses. Sin embargo, si hablamos de brazos, piernas, etcétera, entonces sí probablemente, o extremidades, u ojos, ¿verdad? Detalles más finos, entonces sí probablemente estemos hablando del periodo fetal, ¿sí? El periodo fetal es el siguiente periodo y es el último, es decir, hasta el alumbramiento. Alumbramiento es un sinónimo de nacimiento, ¿ok? Y es donde se va produciendo los detalles, por así decirlo, por no ser vitales, donde se va desarrollando las extremidades, los huesos, la cara y todos los detalles que están, los ojos, narices, etcétera. Es decir, todo aquello que no es vital, entonces se produce en el periodo fetal. De ahí la importancia y la razón de por qué se lo llama periodo crítico al periodo embrionario. ¿Ok? Una vez que se produce o se desarrollan las 3 etapas, ¿sí? Se da, viene el parto, ¿no? Y el parto se puede dar de 2 maneras. Generalmente esto como que es un conocimiento general, la gente de por sí ya suele tener en cuenta. Los tipos de parto, hasta hoy por lo menos, son
el parto vaginal y el parto por cesárea. Rápidamente vamos a identificar la diferencia. El parto vaginal es lo que también se conoce como el parto normal, es decir, la mujer expulsa al feto por medio de la vagina y no se requiere ninguna intervención quirúrgica, ningún corte. En cambio, la cesárea, por el contrario, sí se requiere de una intervención quirúrgica, es decir, ingresan los especialistas, deben hacer cortes, trabajar con anestesia, y las causas pueden ser varias. Podemos hablar de causas necesarias de vida o muerte, como por ejemplo el feto tiene enrollado el, el cordón umbilical por el cuello y corre el riesgo de que por un parto normal se termine asfixiando y muera. Podría ser o puede ser un riesgo para la integridad de la madre. Entonces, esas podrían ser razones que lleven a un parto, de un parto vaginal a uno por cesárea. O bien, podría ser simplemente por temor o pedido de la madre, que también suele ser una razón por la cual es el parto por cesárea. Porque como ustedes tal vez sepan, el parto vaginal es un proceso bastante largo, de aproximadamente 12 horas, donde se producen varias etapas nuevamente. En el parto vaginal inicia cuando el famoso dice rompió bolsa. ¿Qué es rompió bolsa? El bebé, el feto, que está envuelto que está dentro del cuerpo de la madre, envuelto por la bolsa, ay, no me viene el nombre ahora mismo, bueno, enseguida les voy a decir, se me escapó el nombre, lo que sí que está envuelto en una bolsa, voy a hablarlo así rápido y pronto, y dentro de esa bolsa contiene un líquido, el líquido amniótico, que es un líquido que también vamos a profundizar con mayor énfasis más adelante, pero al romper esa bolsa es lo que ese líquido desciende y es lo que cae por las piernas de la madre, y ese es el momento donde se dice el famoso rompió bolsa. Y es el momento en el cual el bebé está listo para salir. Desde el momento que rompe bolsa, el bebé sigue presionando de forma natural, es decir, sigue introduciendo su cabeza forzando el útero, intentando salir, y ese proceso de salida es lo que lleva mucho tiempo, ¿verdad? Y eso es lo que va produciendo dolores. Y ese primer periodo es lo que se llama dilatación del cuello uterino, es decir, el bebé va abriendo lentamente el cuello uterino para que todo su cuerpo descienda y pase por el cuello uterino, para así poder salir. Ese es el famoso proceso, lo que genera dolor en las mujeres, que generalmente suelen escuchar dilatación 2, dilatación 3, dilatación 4. Eso es lo que significa, es la cantidad de milímetros que se va ampliando, abriendo el cuello uterino, y el avance del bebé, o del feto en este caso. Y en la medida, obviamente, que la dilatación es más amplia, el dolor es más intenso, y bueno, eso es la razón por la cual a muchas madres le lleva a optar por la cesárea, que es algo menos intenso, ¿sí? Y recuerden que eh, se usa anestesia y bueno, es mucho menos traumático. Sin embargo, toda operación siempre lleva sus riesgos. Bueno, una vez que la dilatación completa se produce, es decir, el feto logró abrir por completo el cuello uterino para poder salir, se produce esa segunda fase, que es la expulsión del feto, es decir, el momento en el cual el feto sale por completo del cuerpo de la madre, al cual está sí unido por el cordón umbilical, que es lo que se corta, y bueno, eso es lo que lleva en el ombligo. De hecho, que de ahí el ombligo viene la forma del ombligo tan peculiar. Es un agujerito a través del cual la madre ingresaba los alimentos, los nutrientes por medio del cordón umbilical, pero una vez nacidos, eso se va cerrando, ¿ok? Una vez que se produce la expulsión del feto, no termina el parto. ¿Por qué? Porque la madre tiene que seguir expulsando los restos del embarazo, y en este caso hablamos de placenta. Ese era el nombre que no me venía hace un ratito. Entonces tiene que expulsar la bolsa, la placenta y todos los restos del embarazo que siguen dentro del cuerpo. Y a ese tercer momento, cuando el feto ya fue expulsado por completo, lo que sigue, lo que viene después es lo que se denomina la tercera fase del parto vaginal, y
es la expulsión de la placenta, o también conocida como alumbramiento. ¿Ok? Acuérdense de esta palabra que suele salir con mucha frecuencia. Una vez que la madre expulsa todo lo que está relacionado con el niño, se habla de la cuarta y última fase del parto vaginal. La cuarta y última fase del parto vaginal hace referencia a la reorganización total de todos los órganos maternos. Es decir, nuevamente el cuello uterino, que ha sufrido una apertura anormal, empieza a cerrarse hasta volver a su tamaño original, a su apertura original, y los órganos que también han sido desplazados y movidos a consecuencia del feto también van posicionándose, al igual que los huesos también, que tuvieron que de alguna manera sufrir cambios de movimientos para que el feto pueda pasar por todo el cuerpo materno. Entonces, toda esa reorganización, esa vuelta a su normalidad del cuerpo de la madre es lo que se denomina periodo posparto, y es la cuarta etapa del parto vaginal. Como les decía, ya les había explicado algunas de las causas del embarazo por cesárea, perdón, del parto por cesárea. Por ejemplo, también puede ser que el bebé esté posicionado de una forma inadecuada como para poder salir por el parto vaginal, y eso lleva a el parto por cesárea. Un dato curioso. Cuando el bebé va descendiendo por el cuello uterino existen unas hormonas maternas denominadas catecolaminas que van esparciéndose por el cuerpo del feto, y al ser el parto por cesárea, el feto se evita este contacto con estas hormonas, y es una de las consecuencias negativas de generar un parto por cesárea. ¿Ok? Entonces, lo que tiene que ver con partos ya lo manejamos bien. Todo esto es el periodo prenatal. A continuación, vamos a hablar ya del periodo perinatal, no, más que perinatal, neonatal, mejor dicho. El periodo neonatal se denomina a las primeras 4 semanas después del alumbramiento. Tengan en cuenta esto. Prenatal, neonatal, ¿ok? Inclusive hay una especialidad pediátrica neonatal, inclusive. Y a partir de acá se empiezan a producir una serie importantísima de cambios, ¿sí? Pero antes que nada, es importante que sepan que todos los seres humanos venimos al mundo con reflejos. ¿Qué son los reflejos? Los reflejos son acciones involuntarias del ser humano que tienen como finalidad la supervivencia. A diferencia de las conductas, que son acciones dirigidas hacia un objetivo determinado, ¿ok? Los reflejos son, como son involuntarias y tienen como finalidad la supervivencia, lo que hacen es que el ser humano se adapte a su medio sin la necesidad de que se lo enseñe o se practique. Y gracias a los reflejos, tanto los seres humanos como los animales se adaptan con mayor facilidad a su medio. Los bebés no son la excepción, al contrario, son más regla que excepción, porque se caracterizan justamente por traer al mundo consigo una gran variedad de reflejos que de alguna forma van facilitando la adaptación a su mundo. Como por ejemplo el reflejo de búsqueda. Acá hay una gran variedad de reflejos, chicos, pero yo no les voy a explicar todos por una simple cuestión. Hay algunos reflejos que serían más sencillos poder entender viendo cómo se producen que estar explicando. E inclusive podría llegar a marearlos. De hecho, que de ahí la razón por la cual van a encontrar algunos links donde pueden encontrar los reflejos, cómo se aplican y a qué hacen referencia. Pero les voy a explicar algunos, como por ejemplo el reflejo de succión, que es la acción automática de succionar todo aquello que ingresa a la boca del bebé. Gracias a esto puede succionar la leche materna o el biberón. El reflejo de deglución, que es la capacidad automática de poder tragar los alimentos que va consumiendo el bebé. Esto nadie le enseña al bebé, lo trae de nacimiento y gracias a esto nos atraganta con los alimentos, ¿sí? Otro dato curioso les voy a mencionar, el reflejo de marcha. El reflejo de marcha es, si vos a un bebé recién nacido le alzás los brazos y le colocas solamente con las piernas al suelo, el bebé va automáticamente a intentar dar pasos, siempre que vos lo estés atajando, ¿verdad?
Entonces, o de otra forma que se puede notar esto es cuando está con el, no recuerdo cómo se llamaba, caminador se le dice, donde se le pone el bebé y toca las piernas del suelo y automáticamente trata de dar pasos. Eso es automático también, a él le enseña a caminar, sin embargo el bebé si tiene la posibilidad da pasos. ¿Por qué les digo esto? Porque todos estos reflejos que son automáticos de nacimiento luego van tomando conciencia y pasan a ser conductas voluntarias, es decir, van evolucionando, ¿sí? Los reflejos son vitales para poder vivir. Algunos términos importantes que me considero importante que lo manejen: el término cordón umbilical, que es la conexión de la madre al feto, ¿verdad? Y que se conecta al ombligo del feto a través del cordón umbilical, se van transmitiendo los nutrientes, los alimentos durante el periodo de embarazo, y esto se corta al nacer, y es esa también la forma que da a sus respectivos ombligos. Placenta, que era lo que recién no me estaba acordando, se le llama la bolsa que bordea o que dentro de la cual está contenido el embrión o el feto, y evita que tenga contacto el feto con los órganos de la madre, por ejemplo, además de proteger también al feto y poder contener el líquido amniótico, que es un líquido que además de proveer de nutrientes al feto, también facilita su movimiento dentro del cuerpo de la madre. ¿Qué son los productos teratógenos? Son todos aquellos productos tóxicos para el niño y que se pueden, entiéndase, con productos tóxicos como alcohol, nicotina, drogas, todos aquellos productos que podrían ser dañinos para la integridad del niño es lo que se llaman elementos teratógenos. Les había hablado del síndrome de alcoholismo fetal, también conocido como SAF, ¿sí? Que es una degeneración neurocognitiva producto del consumo de alcohol, es decir, la sustancia teratógena del alcohol daña el desarrollo normal del sistema nervioso del niño, del feto. Lanugo, esto es un término muy peculiar, son aquellos pelitos que que traemos de nacimiento, que se van desarrollando durante el embarazo. Muchos niños vienen al nacer, tienen muchos lanugos en la cara, lanugos en la espalda, y siempre destaco este término porque cuando nació mi hijo había nacido también con un montón de pelitos en todo el cuerpo, lo que a mí me llamó la atención. Yo decía, yo tengo ya, en mis 20 años de vida, tengo menos pelo que mi hijo recién nacido, y empezaba a mirar, ya le buscaba al lechero, le buscaba al carnicero a ver quién podría tener tanta cantidad de pelos. Ya había sido, era algo bastante natural, eran los lanudos normales, que son unos pelitos bien finitos, que después con el tiempo van cayéndose, ¿verdad? Entonces, si es que en el examen les aparece el lanudo, y tan probablemente les recuerde y les ayude con esos dos puntos. Fertilización o concepción es el momento en el cual se produce la fecundación, es decir, el espermatozoide ingresa al óvulo. Gestación se denomina todo el proceso al periodo de embarazo, es decir, desde la fertilización o concepción hasta el alumbramiento. Eso se llama periodo de gestación. Apgar. Apgar es el apellido y también son las siglas de un estudio, de un análisis que se hace a los niños recién nacidos, niños y niñas recién nacidos, donde se evalúan 5 elementos y de acuerdo a eso se ve si el estado en el que nacieron es normal o ideal o es riesgoso y tienen que tomarse medidas de precaución. APGAR son las siglas, como les decía, de 5 elementos que se evalúan: la apariencia del bebé, el pulso, los gestos, la actividad y la respiración del bebé. Todo bebé que nazca hasta la semana 37 o antes se puede decir que es un bebé prematuro, ¿ok? Y se denomina apego aquel vínculo emocional que se produce entre el bebé y algún cuidador en particular, por ejemplo, la madre, la abuela, la hermana, etcétera, la niñera, etcétera. Las normas del desarrollo son términos muy importantes también, que resulta interesante que puedan conocerlo y que puedan entender la diferencia que existen entre ellos, entre los principios del desarrollo. El ser humano, cuando nace,
nace y se van cumpliendo ciertos parámetros del desarrollo. Dos principalmente, que son los que vamos a destacar ahora. El principio próximo distal y el principio cefalocaudal. ¿Sí? Son dos principios del desarrollo humano que se aplican en la mayoría de las personas y que van dirigiendo el desarrollo de los seres humanos. El próximo distal, quiero que, para poder recordar esto y no confundirse, vamos a separar las palabras próximo y por otro lado, distal. Hace referencia a que el desarrollo humano se produce de lo más próximo al tronco a lo más distante del tronco. Es decir, lo primero que se va desarrollando es el tronco, la cabeza y luego esto se va extendiendo hacia lo más distante, hacia las extremidades, los brazos, las piernas, las muñecas, los tobillos, los pies, las manos. A eso hace referencia el principio próximo distal. El desarrollo se va dando de lo más próximo al tronco a lo más distante al tronco humano. Entonces, eso es el famoso principio próximo distal. Y esto es un poco lógico también. Es difícilmente ya tengas una mano desarrollada si todavía no desarrollaste todo el brazo, ¿no les parece? Entonces, a eso hace referencia. Y luego el principio céfalo-caudal. ¿eh? Céfalo viene de cabeza, caudal hace referencia al resto del cuerpo. Y esto también ocurre que el desarrollo se produce primero desde la cabeza para el resto del cuerpo. Para poder entender esto, simplemente vamos a dibujar un espermatozoide. Este es un espermatozoide. Este pudiste haber sido vos. Y fíjate que vos cuando viniste al mundo eras un cabezón enorme y el resto de tu cuerpo era simplemente un hilito. Este es el principio cefalocaudal. Lo primero que se desarrolla es la cabeza y luego el resto del cuerpo. Así mismo ocurre y este principio se mantiene a lo largo del tiempo. Ustedes ven ven ecografías de niños de 4, 5, 6 meses dentro del cuerpo humano y van a ver que es feroz cabeza y un cuerpo chiquito. Inclusive los recién nacidos parecen como una especie de ovnis, ¿verdad? Una cabeza enorme y un cuerpo chiquitito. ¿Y eso por qué se da? Justamente por el principio cefalocaudal. ¿Sí? Las normas de desarrollo es un término que se utiliza para relacionar o para referenciar aquellas cualidades propias del desarrollo humano, aquellas características que son comunes en el ser humano, ¿sí? O sea, normas de desarrollo hace referencia a las características normales o esperadas del desarrollo humano. Y las normas de desarrollo se puede referir a lo que tenga que ver con crecimiento y a lo que tenga que ver con maduración, ¿ok? ¿Y qué diferencia existe entre crecimiento y maduración? Crecimiento es el término que se utiliza para referir a todo aquello que está relacionado con números. Por ejemplo, cuando estás subiendo de peso, estás creciendo. Cuando tu estatura se está elongando, estás creciendo. Sin embargo, maduración hace referencia a todo aquello que no está relacionado directamente con números, sino más bien con el paso del tiempo. Es decir, la capacidad cognitiva madura. En la medida que pasa el tiempo, la capacidad cognitiva va desarrollándose cada vez más y tiene más herramientas o recursos para hacer frente a su medio. ¿Sí? Entonces, la diferencia principal entre crecimiento y maduración es crecimiento está relacionado con la estimulación externa, porque mientras más comes, más engordas, por ejemplo, o más ejercicio haces, existen más posibilidades de que te elongues. Entonces, crecimiento, números, maduración, tiempo, ¿ok? Y no está relacionado con la estimulación externa, sino más bien con el paso del tiempo. Todo esto, en la medida que vos creces y madurás, ambas cosas te estás desarrollando. O sea, el desarrollo hace referencia al avance que se da tanto en crecimiento como en maduración, es decir, en aspectos físicos como neurológicos. ¿Ok? Hasta el momento creo que bastante claro lo que estamos dando. A continuación, vamos a tocar. Bueno,
Esto justamente vamos a dejar para una próxima clase, que son todas los diferentes teóricos que fueron explicando el desarrollo humano. Colbert hace referencia a cómo se va desarrollando la moralidad del ser humano. Jean Piaget hace referencia a cómo se va desarrollando la evolución cognitiva, la maduración cognitiva a lo largo del periodo, o sea, en realidad hasta la adolescencia. Freud ya les había hablado del desarrollo psicosexual y también ya les había dicho de Erikson, ya les había hablado. Pero nosotros vamos a saltear Colbert y Piaget para una próxima clase, ¿sí? Porque son un poco extensos. Así que me voy a centrar básicamente en lo que tenga que ver con el lenguaje. El lenguaje es el proceso de desarrollo que se da en el ser humano y consta de varios términos distintos: arrullos, balbuceos, holofrases y habla infantil, ¿ok? Todo lo que tenga que ver con desarrollo, ya sea cognitivo, de lenguaje y moral, es lo que vamos a tocar en una próxima clase, en un próximo video, mejor dicho. Bien, en la medida que el niño se va desarrollando, va produciendo diferentes cambios, tanto físicos como morales, sociales, pero como les decía, eso vamos a ir tocando en un próximo video, ¿sí? Ahora me voy a centrar básicamente en las características más generales. Algo muy interesante, que es un término que suele generar mucha confusión, es el término de adolescencia. Adolescencia es un término que se quiere confundir mucho con pubertad. ¿Ok? Así que voy a hacer un énfasis entre estos dos términos y cuál es la diferencia. La pubertad tiene un inicio muy bien marcado. La pubertad se inicia en los varones con la espermarquía y en las nenas o mujeres con la menarquía. Es decir, existe un momento muy específico que da inicio a la pubertad. Se dice que la pubertad inicia con la primera eyaculación masculina o con el primer periodo femenino, ¿sí? Inicio de la pubertad. La primera eyaculación masculina generalmente se da en el sueño, el famoso sueño mojado, ese momento confuso, vergonzoso, en el cual te despertás y no entendés por qué está mojado el pantalón y la cama. No entendés si es que fue un orín o qué fue lo que pasó, pero si te acordás de un sueño bastante peculiar, bueno, generalmente ese es el inicio a la pubertad. Bienvenido a la pubertad, amigo. Se ha producido la espermarquía, es decir, tu primera eyaculación, que fue en sueño. Y no necesariamente sería la última. Y en las mujeres, la menarquía hace referencia a el momento en el cual se produce la primera menstruación, bien digo, y también es el momento en el cual se dice que la mujer ha iniciado el periodo de pubertad, es decir, es una puber. En ambos casos, tanto en el caso de la espermarquía como la menarquía, al momento de producirse la primera eyaculación o la primera menstruación, tanto el varón como la mujer está lista o listo para poder procrear, físicamente está listo para poder procrear, es decir, para poder tener hijos. Físicamente hago este énfasis, ¿por qué? Porque para poder tener hijos no necesariamente se necesita un desarrollo físico, sino también se habla de un desarrollo emocional, ¿sí? Y un desarrollo cognitivo que probablemente que no está relacionado con el desarrollo físico. Que sea posible no quiere decir que sea ideal o que ya se lo puede hacer, ¿sí? Y no se recomienda porque termina generando un montón de inconvenientes más adelante. Entonces la pubertad tiene un inicio bien marcado y es lo que se considera. La pubertad está relacionada con el inicio de los cambios físicos. En el momento que se produce la espermarquía, empieza a venir o la menstruación, empieza a venir una ola de cambios físicos, tanto en los varones como en las mujeres. Como por ejemplo el cambio de voz,
el crecimiento de vellos en lugares donde anteriormente no crecían, vellos púbicos, vellos faciales. Se produce también la acumulación, el crecimiento del cuerpo, ¿verdad? El alargamiento del pene, el ensanchamiento o crecimiento de la vulva, de las vaginas. Además de eso, también se van produciendo cambios en la forma del cuerpo. Las mujeres empiezan a ensancharse las caderas, empiezan a generar una mayor acumulación de grasa en los pechos. En el caso de los varones también se va generando un crecimiento muscular, ¿verdad? En diferentes áreas del cuerpo. Y así se van produciendo una serie de cambios. Todos esos cambios son los cambios propios de la pubertad. Y todos son cambios físicos. También dentro de esto hablamos de cambios hormonales. Una serie de cambios hormonales que se ven traducidos en los famosos granitos, por ejemplo, el cambio de voz, por ejemplo, el crecimiento del pecho, por ejemplo, todo eso. O sea, todos los cambios físicos traen consigo atrás cambios hormonales. Mientras que la adolescencia es mucho más amplio que la pubertad. La adolescencia inicia con la pubertad, o sea, al momento que se produce la menarquía o la espermarquía, inicia la pubertad, es decir, inicia los cambios físicos, pero también inicia la adolescencia. Ambas cosas dan inicio o se dice que inician con la espermarquía o la menarquía. Ahora, la adolescencia incluye más que cambios físicos. Incluye cambios sociales, cambios psíquicos y también los cambios físicos. Es mucho más amplio. Es todos los cambios que se producen durante este periodo donde el niño deja de ser niño, pero todavía no es adulto, es decir, es adolescente. Es un proceso de cambio, de transición entre la niñez y la adultez, donde se produce una serie de cambios en varias dimensiones, y a todo eso es lo que se denomina adolescencia. Por favor, recuerden o marquen bien esta diferencia entre adolescencia y pubertad, porque es algo muy común en los exámenes, ¿sí? Dentro de la adolescencia se producen cambios físicos, como por ejemplo la menarquía, espermarquía, que les acabo de... Recién les expliqué una serie de cambios físicos. Voy a centrarme ahora en los cambios cognitivos. Los cambios cognitivos se desarrolla el famoso pensamiento abstracto, es decir, la capacidad de poder pensar en situaciones que no necesariamente estemos viviendo en este momento, sino a pensar a futuro. Poder relacionar los actos que hoy hacemos con las consecuencias. Por eso es que muchas veces se habla de que un niño es inocente, porque difícilmente puede relacionar una acción con sus consecuencias. Sin embargo, con el desarrollo del pensamiento abstracto, esa inocencia ya no se podría estar hablando de una inocencia. Se produce también la formación de una opinión más crítica, es decir, una opinión construida en tus propios conceptos, ya no tanto lo que relacionaste con tu entorno, con la escuela, la sociedad, tu familia, sino más bien ya una opinión personal, ¿sí? La formación de la identidad y la formación de una opinión crítica. Y dos características que suelen salir mucho en los exámenes es la famosa fábula personal y la audiencia imaginaria. Empiezo con la audiencia imaginaria, que me parece un poco más fácil de recordar. Audiencia, como su nombre lo dice, es la tendencia que tienen los adolescentes de considerar que todo el mundo está hablando de ellos. Siempre son el centro de atención. Esto me acuerdo en mi época pasaba mucho en los 15, vos le mirabas a alguien y esa persona decía, ¿qué pio? ¿Cuál es el problema? ¿Me está hablando mal de mí? ¿Qué es el problema? Es decir, hay esa tendencia a creer que todo el mundo está hablando de vos. Vos, por ejemplo, te vas al colegio y le ves a la directora hablando con tu profesor y vos, esa tendencia del adolescente de decir, seguro están hablando de mí. O tus compañeros están alejados, se están riendo y seguro se están riendo de mí. Es decir, esa tendencia natural de los adolescentes de creer que todo el mundo se centra en ellos. Y la fábula personal hace referencia a esa peculiaridad del adolescente de creer que sus capacidades son mucho más amplias de lo que realmente son, o sea, son mucho más capaces de lo que realmente son y por ende muchas veces son muy imprudentes o se exponen a situaciones muy riesgosas, como por ejemplo caminar en la calle solo a la noche en lugares peligrosos. A mí no me va a pasar nada y si alguien me quiere hacer algo no me va a poder robar. Si viene un ladrón no me va a poder robar, yo le voy a terminar reduciendo, yo le voy a terminar pegando. O poner en práctica, manejar, por ejemplo, a alta velocidad. Yo no voy a chocar porque yo manejo demasiado bien. O consumir demasiado alcohol, a mí no me va a pasar nada. Yo no voy a
descontrolarme. O sea, esa tendencia a creerse superpoderosos y reducir el peligro. Eso es muy peculiar de los adolescentes. Y otra característica que me gustaría destacar acá es que la adolescencia cada vez, en los libros que ustedes tienen, probablemente digan que dice que empieza a los 12, 14, 13 años, pero en realidad la adolescencia hoy día se está observando que cada vez tiene un inicio más temprano. Inclusive ya se habla de casos de adolescentes con 8 o 9 años, ¿sí? Y también se habla de una finalidad más prolongada. Anteriormente se hablaba de 18 a 20 años, hoy día se habla de una adolescencia a los 23 años todavía. ¿Por qué? Por todo esto que les estoy mencionando, porque este desarrollo sigue en proceso, especialmente el desarrollo cognitivo, que es lo que más últimamente se anda extendiendo. Continuando con esto, vamos a la adultez. En la adultez podemos mencionar las características principales, básicamente, de cada uno de los periodos. La adultez otra vez se clasifica en adultez temprana, media y la famosa senectud. Generalmente, chicos, generalmente esto va de los 20 a los 40 años. La adultez media es considerada generalmente de los 40 a los 60 años. Y la senectud generalmente se considera desde los 60 en adelante. La famosa tercera edad. Ahora saben ya por qué se le dice tercera edad, porque es el tercer periodo de la adultez. ¿Ok? Siguiendo con esto, la adultez temprana tiene algunas características como por ejemplo, se da una amplitud en casi todas las funciones del ser humano, es decir, llega a su pico máximo tanto en vocabulario, memoria, destreza física, por eso es que van a encontrar que los deportistas están en su mayor auge más o menos entre los 25 a 30 años aproximadamente. Es como una especie de montaña rusa donde van mejorando sus habilidades, llegan a un tope, se mantienen ahí y luego empiezan a decaer progresivamente. Bueno, este periodo de máxima amplitud es el periodo de la adultez temprana, ¿sí? Erickson, por ejemplo, menciona que es un periodo también donde el ser humano empieza a buscar relaciones más duraderas, más estables, más fuertes que cambiantes, propia de la adolescencia. De hecho, chicos, que vamos a ir hablando de las características sociales, cognitivas, morales, de cada una de las etapas nuevamente en esa siguiente clase donde tratemos solamente el periodo de desarrollo moral, cognitivo, del lenguaje, etcétera, ¿sí? Por el momento simplemente les voy a destacar las características principales, pero esto se va a complementar con la siguiente clase. En los libros suele mencionar como la adultez media propia, muy peculiar de los divorcios, ¿sí? Es decir, destaca mucho como el divorcio como algo peculiar, pero como les había dicho anteriormente, el desarrollo humano en la medida que va pasando el tiempo van sufriendo muchos cambios y una de esas justamente es el divorcio. Probablemente en los próximos libros ya no figure en esta propia de esta etapa o inclusive también ya no sea común el casamiento, ¿verdad? Porque hoy día también ya está como que cambiando mucho esa tendencia de casarse, sino más bien la gente ya viven en pareja pero no necesariamente casados. Salvo algunos todavía lo siguen poniendo en práctica. El nido vacío es un fenómeno muy común, esto sí va a ser propio de la edad media, digo, de la adultez media. ¿Por qué? Porque el nido vacío es el fenómeno en el cual los padres que se acostumbraron a estar con sus hijos por los últimos 20, 25, 30 años o tal vez más, empiezan los hijos a abandonar la casa, empiezan a irse a formar sus propias familias y los padres vuelven a quedarse solos. Generalmente se produce un impacto emocional fuerte porque, bueno, la costumbre ya más de la mitad de su vida aproximadamente, los últimos años de su vida, estar viviendo, conviviendo con los hijos y que estos empiecen a ir y empiecen a hacer su propia familia y empiecen a pasar los padres a un segundo plano, es lo que genera este impacto emocional al cual se lo denomina el fenómeno del nido vacío. Y la senectud generalmente se le relaciona mucho con la jubilación y también la viudez, ¿verdad? De los 60 años en adelante, y dentro de esto también se menciona, se destaca en algunos materiales,
las etapas de la muerte, que hace referencia a aquellas personas que por A o B motivo tienen sus días contados, por decirlo así. Es decir, que están desarrollando una enfermedad que con un estimativo de vida definido. Entonces, a esas personas ingresan en este periodo de la muerte. No es que uno cuando llega a la senectud, empieza a entrar automáticamente en esta etapa, sino más bien se da en esos casos donde de alguna forma se relaciona la expectativa de vida con un tiempo definido. Y dice que cuando una persona se encuentra ante esa situación, que está a punto de morir, ¿verdad? Y sabe que va a morir, no necesariamente, no es exclusivo de la senectud. Se destaca acá, pero puede pasar en cualquier momento de la vida, siempre que haya un estimativo de vida preestablecido. Uno dice que entra primero en un estado de negación, es decir, no puede ser, yo no tengo esta enfermedad, no puede ser, yo me siento sano, yo no siento que me estoy muriendo. Pasando a una segunda etapa de ira, de rabia contra uno mismo, contra el sistema, contra Dios o contra lo que uno cree, ¿verdad? De estar muriendo y no poder hacer nada. Seguido por una tercera etapa de negociación en la cual uno vuelve al médico y le dice, pero si yo puedo vender mi auto, puedo vender mi casa, puedo vender mis cosas, puedo juntar dinero y que me deje mejor tratamiento y revertir mi situación, ¿sí? Al darse cuenta que uno no tiene las capacidades de poder hacer absolutamente nada, no está logrando hacer nada, no va a poder cambiar su realidad, entra en un estado depresivo, es decir, de bajón emocional, de bajón anímico, mejor dicho. Y luego, para pasar a la quinta y última etapa, que no es el de la moto que acaba de pasar, sino más bien el de la aceptación, en la cual uno termina ya aceptando su condición y asumiendo las consecuencias. Básicamente es eso lo que vamos a ir manejando en la unidad 2. Como les dije, falta en un siguiente video, vamos a complementar esto, pero por el momento es en líneas generales eso. En la unidad 3, muy interesante la que vamos a tocar en una próxima clase, pero lo que tenga que ver con desarrollo humano, entonces, como acaban de ver, es todo lo relacionado desde la fecundación hasta la senectud. Nos veremos en un próximo video. Recuerden que esta segunda unidad se complementa con un segundo video que estará para la próxima semana. Que tengan un buen resto de jornada.